investigando, porque así como tú dices que por qué tanta casualidad, yo puedo decir también por qué tanta casualidad que eran 9 colombianos, un peruano, y el venezolano tiene antecedentes penales, pues el venezolano estaba siendo buscado por la justicia venezolana. ¿Por qué tanta casualidad que estos muchachos cuando llegaron al campo de fútbol a cada uno lo nombraron por su nombre? Nosotros presumimos que ellos venían huyendo del sector colombiano buscando refugio en Venezuela, o eran grupos que le querían saldar su cuenta, o sea, algún ajuste de cuenta. Otra cosa, nosotros estamos investigando qué pasó allí, pero bueno, el derecho a la vida es inviolable, pero bueno, pasó. Si este hecho tiene alguna vinculación con el espionaje que quiere hacer Colombia hacia Venezuela, bueno, es casualidad y las casualidades existen. Diputado Pirela, permítame invitarlo a que se quede con nosotros en este debate. Son varios puntos que queremos discutir. El programa La Noche con Claudia Gurizati de NTN 24 presentó en exclusiva un documento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la Agencia Colombiana de Inteligencia, donde alertan sobre seguimientos de agentes venezolanos a un exagente suyo para presentarlo luego como espía. Veamos esta primicia de La Noche de NTN 24. Ahora les queremos revelar a ustedes una situación. Es esta comunicación que hasta hoy era secreta. En ella un funcionario colombiano, basándose en la información que le entregó otro funcionario venezolano, advierte que la DIM o Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela está siguiendo a un exdetective del DAS para capturarlo y mostrarlo como infiltrado. Ese exagente fue declarado además insubsistente y retirado por el mismo DAS en el 2005. Se lo leo textualmente. El propósito de la retención es poder presentar a dicho sujeto como espía y poder constituir más adelante un gran documento en el cual el gobierno venezolano mostraría cómo el gobierno colombiano realiza acciones de espionaje contra Venezuela. El programa La Noche conoció en exclusiva este documento de carácter reservado, el cual advierte sobre un presunto plan de la Dirección de la Inteligencia Militar de Venezuela para retener a un colombiano y luego presentarlo como espía. Doctores, buenas noches. Una fuente nuestra de alta credibilidad nos alerta sobre la pretensión de la DIM de Venezuela de querer retener en un futuro próximo al ciudadano colombiano José Luis Parada Avendaño, quien ostenta cédula venezolana número 25463723, a quien consideran miembro activo del DAS y piensan que estaría realizando labores de espionaje en Venezuela. El propósito de la retención es poder presentar a dicho sujeto como espía y poder constituir más adelante un gran documento en el cual el gobierno venezolano mostraría cómo el gobierno colombiano realiza acciones de espionaje contra Venezuela. Es de anotar que el señor José Luis Parada Avendaño fue detective del DAS, laboró en Norte de Santander hacia el 2004 y fue declarado insubsistente en el 2005 cuando laboraba en el Caquetá. Al parecer, se encuentra actualmente en Norte de Santander y el Táchira. Asimismo, dicho sujeto fue objeto de un atentado por sujetos desconocidos fuertemente armados en la vía Cúcuta-Pamplona el 17 de octubre de 2008, cuando se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla de placas venezolanas, resultando con heridas de consideración. Los móviles fueron por ajustes de cuentas. La Noche RCN pudo establecer que efectivamente este hombre perteneció al DAS en el 2004 y fue separado de esta entidad en el 2005 luego de que la División de Asuntos Internos le abriera una investigación por presuntos nexos con una banda de narcotraficantes colombiana denominada Los Boyacos. Alejandro, si bien hemos mencionado al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, que ha sido muy cuestionado, indudablemente, ha tenido muchos escándalos, es importante incluir en este debate también a quien es el director de inteligencia militar en Venezuela. Se trata de Hugo Carvajal Barrios, quien fue además quien contactó y tiene como testigo a Rafael García. Esta persona está en la lista Clinton, abiertamente por inteligencia del gobierno de Colombia, ha dado documentación, información, armas y ha sido colaborador de las FARC. En este sentido, ha grabado ilegalmente a miembros de la oposición en Venezuela. ¿Qué tanto esta información es manipulada por parte de organismos en Venezuela y qué tanto entonces se podría cuestionar de parte del gobierno colombiano que desde allá se está desestabilizando a Colombia? Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo en estos días y el tema que estamos discutiendo hoy no se puede analizar desde la perspectiva de la última semana. Hay que ver toda la trayectoria y veamos 3 antecedentes importantes para entender la situación de hoy. Antecedente número 1, computador de Raúl Reyes o los 8 elementos electrónicos incautados durante la Operación Fénix.
ahí se demuestra claramente, avalado por la Interpol, que Hugo Chávez, siendo candidato, recibió dinero de la FARC. Eso no se ha podido demostrar lo contrario y hay todos los elementos de que eso es así. En ese mismo computador está la información de que el gobierno venezolano envió dinero a la FARC. De hecho, estando yo en Venezuela, uno de los directivos de la DICIP, el comandante Jesús Urdaneta Hernández, renunció en aquella época porque se le había ordenado entregar dinero a la FARC. De tal manera que lo que salió en el computador, Raúl Reyes, que fue posterior a esta denuncia, lo que vino fue a respaldar lo que ya los venezolanos sabíamos. Segundo antecedente, la captura de Rodrigo Granda. En lugar de Chávez estar muy contento y decir, caramba, capturaron al canciller de la FARC, un hombre sumamente peligroso, vinculado al tráfico de drogas, bueno, cerró la frontera y prácticamente rompió relaciones con Colombia. Y el tercer antecedente es la utilización de lo que llamamos en Venezuela un cuerda floja, un individuo como este que tienen ahora ya, el que fue director de informática del DAS, Giovanni Vázquez, que fue utilizado para decir mentiras y perseguir a la oposición venezolana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno venezolano, que está vinculado a la FARC, utiliza los elementos corruptos que hay dentro del DAS para comprarlos, como en el caso que está ocurriendo ahora con García. Guillermo, ¿usted comparte esa opinión, esa apreciación? Me parece muy temerario, es decir, en Colombia no se puede, y en los países de Estado de Derecho, no se pueden lanzar ese tipo de acusaciones sin pruebas y sin bases judiciales. Por ejemplo, el caso del señor García, del DAS. No se trata de las opiniones de una o de otra persona que haya leído o visto la fotografía de García o escuchado cosas sobre él en la prensa. Esas declaraciones de García fueron valoradas por la justicia colombiana en su más alta instancia, la Corte Suprema de Justicia. Y con base en esas declaraciones de García, valoradas judicialmente, probatoriamente, se han producido condenas en casos que tienen que ver con el DAS. Ahora, es cierto, la situación Colombia-Venezuela es una situación supremamente conflictiva. Nosotros tenemos tal vez la frontera más caliente hoy de América Latina, no solamente porque esté Chávez allá con un proyecto y esté Uribe en Colombia con otro proyecto, que son bastante contrapuestos ideológicamente, sino porque en esa frontera hay narcotráfico desde hace más de 20 años. El departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, fue la zona por excelencia de exportación de marihuana cuando empezó el narcotráfico en Colombia, la llamada bonanza marimbera en Colombia. Y desde esa época, la frontera con Venezuela ha sido una zona en la cual hay fuerte presencia del narcotráfico, como el resto del país. Colombia, desafortunadamente, es una nación que no ha podido derrotar el narcotráfico y que muestra resultados muy débiles en ese sentido. Pero también está el cuestionamiento, Guillermo, de que no lo va a poder derrotar ni lo va a poder combatir si continúa, por ejemplo, un grupo insurgente terrorista como las FARC del otro lado de la frontera y no hay tampoco nadie que haga nada. Es que el narcotráfico no es solamente un grupo insurgente. Recuerde usted que el paramilitarismo que controla media porción del territorio colombiano es una fuerza cuya base fundamental es el narcotráfico. O sea, el narcotráfico no es propiedad de la guerrilla en Colombia. Entonces, hay narcotráfico, hay paramilitarismo en la frontera. Las fuerzas más oscuras del paramilitarismo colombiano se mueven en la frontera con Venezuela. Por ejemplo, Jorge 40, que dominaba La Guajira y el Cesar, departamentos fronterizos. Por ejemplo, el Iguano, que dominaba el departamento de Norte de Santander. Las cosas más terribles han sucedido en la frontera con Venezuela. Por ejemplo, el Iguano... Y la situación se va a seguir, está en un momento de muy caliente, muy candente, y por los antecedentes que están ocurriendo, va a seguir subiendo la temperatura. Claro. Pero quiero que analicemos también, y quiero preguntarle en ese sentido al diputado Pirela. Diputado, el presidente Chávez tiene la costumbre, y lo hemos visto desde que llegó a la presidencia en su país, de montar complots en su contra. Es prácticamente una manera de desviar muchas veces la atención. Lo hizo en el año 98, con solo 4 meses en la presidencia. Lo hizo también en el año 2002, alertando de que la Casa Blanca quería prácticamente hacer un atentado en su contra.